En esta ocasión quería hablaros de cuál sería el accesorio más importante que debería tener tu dron, en este caso el Mavic Air 2. Tienes ya una segunda batería, ese sería el primero, pero el segundo tenían que ser filtros de densidad neutra. Así que hablemos de unos en particular. ¡Vamos! Por el título de este vídeo ya sabes que voy a hablar de los filtros de Freewell. Freewell no tiene nada que ver conmigo, pero es para mí lo suficientemente emprendedor y con los que tenemos tendencias emprendedoras conecta muy fácilmente para dárnoslo a los canales que no somos muy grandes, con la esperanza de que hablemos de su producto y que de alguna forma tenga algo más de exposición entre todos vosotros. Así que esta es mi conclusión de estos filtros. Abrámoslo y os cuento luego un poco más. Con cada generación Freewell mejora el empaquetado. En esta ocasión se incluye una pequeña documentación y detrás los propios filtros. Este es el pack de 8 días que incluye 3 filtros de densidad neutra desde el 4 hasta el 16, un polarizador y 4 filtros híbridos, polarizador y filtro de densidad neutra desde el 16 al 64. Si queréis saber qué había dentro del sobre, era una pequeña documentación y una pequeña gamuza para mantenerlos limpios. Voy a hacer 2 vuelos por ahí atrás, que es un espacio abierto y como veis entre árboles, porque creo que es la mejor manera de entender el desenfoque de movimiento en un dron. En otro tipo de ejemplos yo creo que no queda claro qué es lo que se pretende conseguir y por eso mucha gente no termina de entender cuál es el kit de la cuestión de los filtros. Otra pregunta habitual es ¿qué filtro poner? Y la verdad es que esto depende mucho de la experiencia y de la situación del lugar donde te encuentres. Ahora mismo me encuentro a 2 horas para que atardezca, está en un sol radiante y lo normal es que empiece con 32 y a partir de aquí ver si puedo subir o bajar. Entonces ahora la cuestión es aplicar la regla de los 180 grados, es decir, poner el doble de velocidad de obturación de los frame rates que uses y a partir de aquí ver qué tal se ve. Así que hagamos las pruebas. Dejadme que os explique a qué me refiero. Pongamos que tenemos la cámara en automático. ¿Cuál es la velocidad de obturación? No lo sé porque no sale. Así que si la ponemos en manual y intentamos reproducir las mismas condiciones sin tocar los ISOs porque nos vamos de luz, pues más o menos tendríamos una velocidad, como veis, de 1 partido por 640, muchísimo más alta de lo que intentamos conseguir. Si estamos grabando a 24 como es aquí, la velocidad tendría que ser 1 partido por 50. Y esto es lo que ocurre. Cuando estás volando, vamos en modo Sport, cuando estás volando lo que parece es que va como a cámara rápida. De hecho, si paramos la imagen, veis que todo se queda cristalizado, allí donde se encuentre, y tenemos un efecto artificial. Así que, poniendo un filtro, en este caso el de 32, y yendo a la velocidad que nos interesa, 1 partido por 50, veis que más o menos las condiciones de luz son similares a las que nos ponía 1 partido por 640. Pero cuando tenemos esa velocidad de 1 partido por 50, vamos a conseguir unas condiciones de movimiento que son exactamente las que el ojo humano percibe. Los ISOs no los vamos a tocar, los dejamos como están. Aquí se nos va la luz demasiado por arriba, quizás deberíamos haber subido un filtro más, poner el de 64, ahí es donde está la diferencia, pero vamos a ver cuál es el resultado que conseguimos ahora mismo. Como veis, aparentemente todo parece más agradable a la vista. ¿Y esto por qué es? Pues básicamente porque si le damos a la pausa y vemos qué está pasando, veréis que la imagen está movida, pero es un movimiento que nos interesa, mirar sobre todo en los laterales. Es el efecto que tratamos de conseguir, porque de esta manera cuando pasas cerca de objetos tienes una percepción del movimiento mucho más real. Este es una misma toma realizada de la misma manera, pero como veis, el efecto de movimiento y de velocidad es mucho más notable. Así que, ¿cuáles son mis conclusiones de estos filtros aplicados al Mavic Air 2? Pues obviamente si los usas vas a tener un resultado mucho más cinematográfico. Es de ese tipo de cosas que la gente no sabe muy bien qué pasa, pero dice, este trabajo es muy profesional. ¿Por qué es? Pues son con pequeños detalles como estos. Son pequeños detalles, pero siempre llegan al subconsciente de la gente que está viendo tu trabajo. Es cierto que conforme apliques más movimiento, como en estos vuelos que yo veía cerca de esos árboles, obviamente esto es mucho más notable que si haces un vuelo a altísima altitud y simplemente estás contemplando el panorama. Pero en cualquier caso es algo recomendable. En otra circunstancia en la que los filtros de densidad neutra son imprescindibles es a la hora de hacer hyperlapses, para conseguir ese efecto de movimiento, de arrastre en los objetos que se mueven, es fundamental utilizar filtros de densidad neutra.
Además, ten en cuenta que en ese caso los modos automáticos no te van a servir si quieres hacer algo de calidad, obviamente. Dicho sea de paso, son las cosas que mejor se venden como material de stock. Así que si vas a usar hyperlapses de manera manual, entonces esto sí que sí es fundamental. Pues sí, este pack es muy completo y además por el precio que tiene es bastante competitivo si lo comparas con cualquiera de la competencia. Relación calidad-precio, creo que todos estaremos de acuerdo que Freewell es una grandísima opción. Además, usar filtros de densidad neutra te ayuda a entender cómo funciona la cámara en modo manual, que es el kit de la cuestión. Si no usas la cámara en modo manual, los filtros no sirven para nada. Pero cuando ya empiezas a entender cuál es la regla de los 180 grados y qué es lo que hace estos filtros dependiendo de la velocidad de obturación que pongas, entonces es cuando realmente entiendes para qué sirven y, lo más importante, aprenderás y darás un paso adelante. Pues como digo, una sólida opción. No tienes que comprar este pack, tienes un montón de opciones en su web, te dejo enlace en la descripción y yo creo que es el siguiente paso que deberías dar una vez que tienes algo de experiencia en este mundo. Es lo fundamental para seguir aprendiendo y acabar con un gran material. Pues lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí, suscríbete para no perderte nada y que sepas que el próximo vídeo, esta vez sí que sí, voy a hablar de cómo eliminar el ruido en el material. Hay nuevo firmware y las cosas están mejorando, lo hacen aún más fácil, pero creo que ha llegado el momento que lo cuente de una vez por todas. Suscríbete para no perderte ese vídeo, sígueme por Instagram, incluso por TikTok, estoy empezando a hacer cosas, no muchas aún, pero puede ser un buen momento para empezar. Nos vemos la próxima vez y ya sabéis por dónde ando. Un saludo y hasta pronto. Adiós.